Me llamo Roberto y en este vídeo veremos en 10 minutos algunas novedades que nos trae la nueva versión de ASP.NET vNext. Este vídeo está grabado a principios de diciembre de 2014, con lo cual es posible que encuentres diferencias con la versión actual, para lo cual te recomiendo acudir a la página web asp.net para obtener información actualizada. En este vídeo cubriremos los siguientes componentes. Hablaremos qué representa el Core CLR para nuestras aplicaciones. Veremos cómo cambia el proceso de configuración de las mismas y finalmente hablaremos de inyección de dependencias. Así que vamos a comenzar por el Core CLR. El Core CLR es un subconjunto de .NET multiplataforma enfocado a aplicaciones en la nube. Funciona actualmente en Windows, Mac y Linux, estos últimos a través de Mono. Este conjunto de librerías se despliega con nuestra aplicación, lo que significa que somos independientes de la versión del framework que tenga el servidor u otras aplicaciones. Además, lo que antes conocíamos como System.web se ha dividido en varios paquetes nube, que podemos agregar en función de nuestra necesidad, como es el caso de la autenticación por Facebook o Google. Este enfoque también plantea algunas desventajas, ya que, por ejemplo, perdemos toda dependencia con Windows, con lo cual acceder a partes como el registro, el event log o algunas APIs de Win32 no va a ser posible en esta versión. Estos componentes no se encuentran disponibles en Mac y en Linux. Veamos qué representa este Core CLR en un proyecto de ASP.NET vNext en Visual Studio 2015. Tenemos ahora una máquina virtual con Visual Studio instalado y tenemos un proyecto de ASP.NET vNext. Lo primero que podemos ver es que en el apartado de referencias, aquí, tenemos dos tipos de referencias. Tenemos ASP.NET 5.0 tradicional y ASP.NET Core 5.0. Lo más importante es que cuando vemos la diferencia entre los dos, vemos que prácticamente todos los paquetes están en ambos, salvo todo lo relacionado con mscorelib, System y System Core, que son las librerías que no son multiplataforma. Por otra parte, en el editor podemos ver la diferencia entre utilizar ASP.NET Core CLR o ASP.NET Full CLR. La gestión de los paquetes, como hemos dicho antes, se realiza a través de NuGet y gestionar la referencia a través del Manage NuGet Packages. En este caso, si quisiéramos instalar el soporte para autenticación de Google, simplemente tendríamos que buscarlo aquí, seleccionarlo e instalarlo en nuestra aplicación. Aceptamos la licencia. En cuanto a las referencias se terminen, tenemos aquí OWIN Security Google y además también otro paquete en ASP.NET Core. Una vez que el paquete se termina de instalar, podemos verlo junto con los requisitos que necesita para poder funcionar. Continuamos. El siguiente cambio que podemos apreciar viene a través de la configuración, y es que pasamos de tener un fichero webconfig a toda una serie de ficheros que nos permiten gestionar de manera personalizada nuestra configuración, ya sea utilizando un fichero JSON, un fichero XML, ficheros .ini, variables de entorno o nuestro propio sistema de gestión de ficheros de configuración personalizado. Vamos a ver cómo funciona en nuestra aplicación. Una de las cosas que no tenemos, como hemos dicho antes, es webconfig dentro de nuestro proyecto, sino que en este caso se sustituye por un config.json. Vamos a hacer doble clic y en este caso lo que tenemos es la conexión string por defecto y variables relacionadas con Entity Framework. ¿Cómo se carga este fichero? Pues se carga a través del fichero startup.cs, que si hemos trabajado con SignalR o WebAPI, nos puede sonar bastante. La configuración se realiza en estas líneas, donde nosotros agregamos un fichero JSON llamado config.json y además las variables de entorno. Como se puede apreciar, si nosotros hacemos clic en Add, podemos agregar ini files, JSON files o, en el caso de que quisiéramos, también pudiéramos trabajar con un origen de configuración que nosotros pudiéramos especificar. Una de las ventajas que tiene esto es que nosotros podemos cargar ficheros específicos en un momento dado de nuestra aplicación, lo cual nos da mayor capacidad de personalización de nuestras soluciones. Continuamos con inyección de dependencias. Para la inyección de dependencias tenemos 4 posibles opciones. Por una parte tenemos Singleton, que se genera una única instancia para todas las llamadas que se hagan, con lo cual se reutiliza la misma. En el caso de Instance, si por ejemplo tenemos un objeto que queremos configurar, lo que hace es que se pasa una referencia a este mismo objeto. Por otra parte, en el caso de Scope, lo que tenemos es una referencia por cada petición, de tal manera que si en una misma petición hacemos referencia a la misma clase, tendremos el mismo objeto.
Y finalmente Transient lo que hace es que genera un objeto cada vez que se haga referencia a la clase o a la interfaz que nosotros estamos buscando. Así que vamos a verlo como un ejemplo. En este ejemplo, siguiendo la misma solución que teníamos antes, vamos a configurar la inyección de dependencias. En este caso utilizamos el objeto iServicesCollection y podemos agregar las diferentes opciones. En este caso lo que agregamos es una tracing del book repository. ¿Qué significa? Que se va a crear una instancia cada vez que nosotros le solicitemos a nuestro inyector de dependencias por un iBook repository. Por otra parte, en el caso de Singleton, crearemos un message logger la primera vez que nos pidan un eMessage logger y seguiremos pasando la misma referencia a este servicio en sucesivas llamadas. Finalmente, en el caso de Instance, lo que vamos a hacer es agregar el objeto de configuración a nuestro pool de objetos. Por otra parte, ¿cómo se consumen los objetos generados con esta inyección de dependencias? Pues bien, como todo el framework está basado en la inyección de dependencias, lo que se hace es que, por ejemplo, en nuestro controlador, vamos a ir a nuestro book repository controller y como se ve, este controlador tiene una referencia al eBook repository que hemos definido antes. Como se ve, este eBook repository, cuando nosotros hagamos la petición, le llegará de manera automática una nueva instancia de este book repository. ¿Vale? En el caso del logger, además del repository, pues le va a llegar el message logger. Finalmente, ¿cómo poder empezar a jugar un poco con Visual Studio 2015 y las novedades de ASP.NET Vnext? Pues tenemos en este enlace el cómo descargarnos Visual Studio 2015 y tenemos además un proyecto que se llama OmniSharp para poder trabajar con ASP.NET Vnext en otros entornos de desarrollo que no sean Visual Studio, como por ejemplo Sublime, Atom, Vim o incluso Emacs. Hay mucho más de ASP.NET Vnext que no hemos visto en este vídeo, como por ejemplo el uso de Bower y Grant para gestionar dependencias, todas las novedades en cuanto a routing que tenemos y además un componente nuevo muy interesante que se llama View Components, que viene siendo una mejora de lo que antes teníamos como las vistas parciales. Finalmente, para más información, os recomiendo en mi blog en el tag Vnext, tengo varios artículos del tema y además más vídeos y hangouts sobre Vnext. Por otra parte, no quería irme sin recomendar 3 blogs de 3 tremendos profesionales que son José María Aguilar, Eduard Tomás y Luis Ruiz Pavón, los 3 MVPs de Microsoft en el área de ASP.NET. Esto ha sido ASP.NET Vnext en 10 minutos. Para más información, puedes ir a rlbisb.net o en Twitter @rlbisb. Gracias.